bienvenidos. ¿Por qué eligió usted la ingeniería agrícola? Bueno, yo viví en Chota mucho tiempo, nací en Chiclayo, pero inmediatamente me llevaron a Chota, en Cajamarca, y me he desarrollado mi vida en el campo. Después hice una serie de, digamos, en el transcurso de los estudios, pasé a Chiclayo, Lima, pero siempre me interesó la parte rural. Entonces, por el interés que yo tenía en apoyar a la parte rural es que me decidí por estudiar ingeniería agrícola, ¿no? En la Pedro Rigallo, en Chiclayo, en Lambayeque. Lambayeque, ¿no? Así es. Bueno, ya después de lo que he escuchado, antes de preguntarle dónde trabaja, dónde no ha trabajado, porque ahí lo he visto dar la vuelta al mundo. ¿Ah? Bueno, hemos estado en una serie, tanto en el lado estatal, sí, desde ser gerente municipal en la provincia de San Marcos, en Celendín, las ONGs, se trabajó en varias ONGs, EDAC, CARE, Water for People, y en entidades internacionales, Banco Mundial, BID. Sí, sí. Entonces, sí, evidentemente y con éxito, ¿no? Bueno, ingeniero, a estas alturas, la ingeniería tiene una gran responsabilidad. Correcto. En el comportamiento humano, por el propio desarrollo que tiene y sobre el dominio de las ciencias que maneja. ¿Cree que esa responsabilidad la hemos descuidado anteriormente, en los años anteriores? A ver, yo lo que pienso es que falta complementarla. Yo creo que todas las carreras de ingeniería que se dan tienen que tener un complemento social. Entonces, muchas veces siempre se acusa de que, bueno, son ingenieros, cuadriculados, ¿no? Pero creo que el complemento social es indispensable. O sea, tenemos que humanizar la ingeniería. Y para humanizar la ingeniería quiere decir que tenemos que tomar en cuenta la opinión de los futuros usuarios o la opinión de los aliados estratégicos que se tienen. Pero pensando en los aliados estratégicos no institucionales, el principal aliado va a ser la población a la que vamos a beneficiar. Y por ejemplo, la responsabilidad social, que se habla mucho a nivel empresarial, tiene que haber una responsabilidad social personal, profesional. O sea, lo que yo hago para las personas, tengo que ser conscientes que son seres humanos que merecen el mejor de los servicios. Entonces mi esfuerzo tiene que estar dirigido hacia ellos, aparte de los conocimientos científicos, ¿no? Eso involucra el rol de la educación, correcto, la propia salud, todos los elementos fundamentales y el de las universidades. Correcto, la academia son las que deberían preparar para estos fines. Así es. ¿Y cómo van las universidades hoy en día? Bueno, las universidades sabemos que ahora están en un régimen, digamos, que tiene la interrectora la SUNEDU. Pero las universidades como que se especializan, ¿no? Entonces se terminan especializando, así como los profesionales nos terminamos especializando puntualmente en ciertos aspectos. Y después decimos, bueno, el trabajo tiene que ser intersectorial, el trabajo tiene que ser multisectorial, pero la formación que recibimos es muy sectorial, ¿no? Entonces, pienso que por ahí se puede reflexionar y mejorar la parte educativa en las universidades. En ese aspecto, entonces, la educación general, no la escolarizada, sino la educación general que se da desde que se nace, desde la casa, o la historia que tenemos como cultura, yo creo que ha sido rica anteriormente, y es el producto más bien de una especie de una educación dominadora que nos ha dejado toda una época, y ahora al final la pandemia nos ha desvestido muy claramente el acontecimiento social y las personas no han reaccionado. Esa es la tarea a la que usted se refiere, ¿no es cierto? Sí, yo lo que creo es que la educación es integral. O sea, la educación no es solamente la que se recibe en la escuela, en la universidad, la educación viene desde la casa, desde el grupo de amigos que uno frecuenta. Entonces, esa integralidad es la que tenemos que ver. O sea, mucho hace la educación que a uno le dan en la casa, porque ¿qué hace uno, por ejemplo, si en la escuela le dan cierta educación, pero llega a su casa y ve que esos ítems que nos dan para comportamientos se destruyen? O a la inversa,
En la casa damos al niño un comportamiento y en la escuela se termina destruyendo. Entonces tiene que haber una complementariedad ahí. Entonces eso es indispensable que se tenga, por ejemplo, una política educativa, ¿no? Es necesario que las cosas estén ordenadas. Entonces, y apuntar a un objetivo claro. No podemos estar cambiando de opiniones conforme cambian las autoridades de turno. Y eso nos ha hecho mucho daño. Eso sí considero que nos ha hecho mucho daño, ¿no? Pero el aspecto económico es fundamental en el tema de la ingeniería y el manejo de estas cosas. Sí, pero ahí depende mucho también de los emprendedores. O sea, porque si nosotros vemos cuántas empresas de construcción, por ejemplo, existen en este momento y que son propiedad de ingenieros jóvenes, son muchísimas. Eso no lo estamos valorizando, no tenemos una idea, pero yo estoy seguro que son muchísimas. Casi todos los ingenieros que salen terminan haciendo su empresa, ¿no? Entonces, eso depende mucho de cómo lo motivamos a que sea un emprendedor y no esperando a que voy a conseguir trabajo en el Estado y me conformo con ese trabajo estable y ya, ahí paso mi vida. Significa trabajar entonces multidisciplinariamente. Correcto, multidisciplinariamente. Igual que lo que requiere el planeta, que las empresas se comuniquen entre sí, se junten, mejorar nuestra comunicación, mejorar la propia ciencia y tecnología, la aplicación. Pero sobre todo la ética. Claro. Sobre todo la ética, o sea, porque la corrupción es una cuestión que está afectando a todo el mundo. Lo que sí necesitamos son profesionales que estén dispuestos a luchar en contra de la corrupción y que estén dispuestos a establecer empresas que sean éticas en su comportamiento. O sea, lamentablemente hemos visto ejemplos muy fuertes de grandes empresas que no guardaban una pizca de ética y que se mostraban muy al avance de todo, pero que después se terminan derrumbando por una falsa calidad en su comportamiento, ¿no? Entonces, como profesionales, sí, el Colegio de Ingenieros debería de preocuparse muchísimo por volver a incluir la ética y los principios dentro de los profesionales, ¿no? Eso es clave, porque esa es una de ahí parte que la empresa sea una empresa con ética que la practica, que no solamente la habla y que cuando tiene que firmar el contrato la esconde. No, tiene que ser un planteamiento muy claro. Claro, evidentemente. Transparente y verificable. ¿Así lo ha sentido cuando ha estado usted afuera? ¿Qué experiencia le atrae todo su conocimiento en el Banco Mundial, en Suiza? A ver, particularmente sí he recorrido bastante Latinoamérica y de eso sí le puedo decir. Ahora, hay niveles de países que tienen diferente nivel de desarrollo, digamos, ¿no? En Centroamérica hay, digamos, hay una uniformidad a excepción de algunos países, considerando Norteamérica con México, por ejemplo, que tiene una realidad, entre comillas, parecida a la peruana. México, desde la parte de México y Norteamérica, todo Centroamérica, ese conglomerado de países, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, digamos, ¿no? Que tienen una economía similar, un comportamiento similar, ¿no? Y cuando pasamos a Sudamérica, los comportamientos son curiosos porque ya son países más grandes y que el potencial que tienen se diferencia. El potencial que tiene Brasil con toda la Amazonía es casi completamente diferente a los demás países, ¿no? Pero cada uno se va desenvolviendo. Entonces los niveles de desarrollo son diferentes, pero la problemática, digamos, del pobre es muy similar. El problema es que no tenemos políticas de Estado, digamos. Sí. Tenemos políticas a veces mal hechas, políticas de gobierno. La política de gobierno entra un determinado partido y hace su política de gobierno, dice, bueno, quiero hacer las cosas así. Pero la política de Estado trasciende esas políticas. Lo que se debería tener es una política de Estado, el acuerdo nacional es clave para eso. Entonces, cualquier partido que entre tiene que respetar las políticas de Estado trazadas, con sus diferentes miradas, perfecto, pero la política de Estado tiene que ser definida. Eso ayudaría mucho al desarrollo. Muy bien.
Eso nos da entonces, como usted expresó al comenzar la entrevista, una mirada al desarrollo estratégico. Los ingenieros piensan que debe ser al 2050 con etapas, ¿no? Tienen cierto avance hasta el 2032 en su modo de pensar, pero hay que pisar tierra, ¿no? Pero, a ver, no sé si los ingenieros, el Perú tiene el CEPLAN, ¿no? Que es el que rige la planificación del país. Sí. Y es el CEPLAN quien ha hecho la planificación del gobierno hasta el 2050. Intenta hacer una política de Estado. Entonces, pero hay fechas que el mundo se ha puesto de acuerdo. Entonces, la más cercana es el 2030, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí. Entonces, ahí hay metas que cumplir que se han comprometido todos los países del mundo. Y eso nos ayuda, digamos, que es una intención global de ordenar las políticas de Estado. Más o menos yo lo veo así. Qué bien. Entonces, por ejemplo, se dice, vamos a vencer la pobreza, y yo no creo que ningún partido se oponga a eso. Claro, hambre cero. Vamos a dar, claro, hambre cero, vamos a dar cobertura universal en agua y saneamiento. Tampoco va a haber un partido que se oponga a eso. Entonces, esas se convierten en política de Estado. Ahora, ¿qué prioridad le doy a esos objetivos? Es lo que diferencia a los partidos de gobierno, eso es lo que diferencia a cada gobierno. Kuczynski cuando entró dijo, no, prioridad agua y saneamiento, ¿no? Pero bueno, ya hemos tenido una serie de gobiernos muy cortos que al final no sabemos cuáles son sus prioridades. Nadie se ocupó de esa prioridad. Es que en realidad no hay una política definida, ¿no? Y eso sí deberíamos tener una política definida. Entonces, pero eso, ¿qué nos ayuda a ordenarnos? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora, después de 2030, ¿qué viene? Bueno, yo imagino que apuntarán al 2050. Claro. Ahora, la planificación en el Perú ahorita es por prospectiva, ¿no? Ya se dejó la planificación, digamos, de foda y de claro. más se hace en prospectiva. Repetitiva sí. Entonces, ahora, todos los profesionales creo que tenemos que ponerle más atención también a lo que es la planificación. No trabajar a lo día a día. Así es. Porque muchas veces eso no deja planificar. Y el Perú principalmente, que tiene regiones tan diferentes, costa, sierra y selva, tiene que ser planificada de manera diferenciada. No debemos de tener miedo a planificar para la costa, para la sierra y para la selva. Son realidades diferentes. Lo que estábamos diciendo, un ejemplo corto, lo que estábamos diciendo en acuicultura, por ejemplo, en estos momentos hay 60 juntas de usuarios de acuicultores en la selva. ¿Se dan cuenta? No son de regantes, pero sí pertenecen a la junta, pero son acuicultores. Entonces las realidades son completamente diferentes. Esa es la última parte de esta entrevista que iba a abordar con usted. El agua. El agua en sus diferentes concepciones, como recurso, como elemento natural, tiene que ser tratado de un modo diferente también. Y no lo estamos viendo peor por la consecuencia que nos va a traer. Por ejemplo, estamos hablando de que no va a haber agua en Lima. Así como ya hay algunas muestras en Arequipa, ¿qué hacemos? A ver, para información, hay 11 cuencas en la zona de todo el país, de la vertiente del Pacífico, 11 cuencas que ya están en estrés hídricos, y eso ha sido reconocido por la misma Autoridad Nacional del Agua, la ANA. Yeah. Hay 11 cuencas ya en estrés hídrico, identificadas con nombre propio y todo lo demás. Ahora, yo diría que hay que hacer un trabajo muy fuerte, y creo que ese es un trabajo que debería hacer la ANA. Pero ahí el problema es la gobernanza. Entonces, la ANA es una institución multisectorial, pero está adscrita a un sector. Entonces, eso no puede seguir así. Es indispensable que la ANA asuma sus responsabilidades y salga del sector agricultura,
No sé si tenga que pasar a ambiente o directamente de la presidencia del Consejo de Ministros, pero no puede estar sectorizada. ¿Por qué? Porque a la ANA se le está encargando una serie de acciones que son sectoriales. Entonces, por ejemplo, a uno le es imposible pensar que la ANA va a estar capacitando HAS. O sea, me refiero a las juntas administradoras de servicios de saneamiento. O que la ANA va a estar capacitando a las EPS. ¿Por qué? Porque eso es sectorial, eso es del Ministerio de Vivienda. Pero sí lo veo a la ANA capacitando a las juntas de riego. Lo veo a la ANA evaluando eficiencias de riego. Eso también es sectorial y eso es del Ministerio de Agricultura. Está bien que la ANA está adscrita al Ministerio de Agricultura, pero no para que haga funciones sectoriales. O sea, bueno, el ANA lo que tiene que hacer es precisamente lo que usted está diciendo. ¿Qué hacemos? Manejemos las cuencas. Esa es responsabilidad del ANA. ¿Qué tenemos que hacer? Por decirle, le pongo un ejemplo muy práctico. Chavimochi. Viene el río Santa, toman sus aguas, parte se va a la irrigación Chavimochi, Chao, Virú, Moche, Chicama, y a Chinecas. Todas esas aguas que vienen de Santa vienen teóricamente del departamento de Ancash. No teóricamente, vienen del departamento. En la práctica. Ya. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay un proceso de deglaciación, ¿no es cierto? Fuerte. Eso va a disminuir la cantidad de agua que traiga el Santa. Cuando no alcance el agua, ¿qué va a reclamar Ancash? Y ese es un conflicto potencial. Va a reclamar irrigar su irrigación, el Chinecas. ¿Qué pasa con Chavimochi? Ojo, Chavimochi le vende agua a la EPS, a Sedalip, y con esa agua abastece al 60% de la población de Trujillo. Y el 40% es abastecida por pozos. Pero de nuevo, ojo, esos pozos son recargados por la irrigación. Claro. Entonces, si no hay agua que venga del Santa, ¿qué va a pasar con el agua potable para Trujillo? Bueno, va a ser priorizada, bien. Pero ¿qué va a pasar con los pozos cuando no hay irrigación? Entonces, pero Trujillo tiene, La Libertad tiene Chao, Virú, Moche, Chicama. 4 cuencas que ya debería de pensar en un proceso de reforestación o de medidas de incremento de siembra y cosecha de agua, pero masiva, con una inversión estatal, con una inversión del gobierno regional, de tal manera que de aquí a 30 años se pueda ver la posibilidad de que se independice de la dependencia del río Santa. ¿Me dejo entender? Claro, que tenga sus propios elementos. Que tenga sus propios elementos, pero eso hay que trabajarlo de aquí a 30, 40 años. Es momento de trabajarlo, ¿se da cuenta? Pero tenemos que pensar en el concepto territorial de la cuenca, del espacio territorial. Porque si no, cuando venga el deshielo, no va a haber agua, ¿qué se van a hacer? Toda la inversión hecha ahí, toda la inversión hecha en Chinecas. Ya estamos con el problema encima. Por eso, ese es un problema. Ahora, otra de las cosas que tiene que ver la ANA son el agua subterránea. La mayor cantidad de agua subterránea, la mayor cantidad de agua dulce está en el agua subterránea. Pero la ANA necesita presupuesto y tiempo para dedicarse a investigar todos los estudios hidrogeológicos del agua subterránea en el Perú. Pero si le encargan que capacite juntas de regantes, que vea cuánto riegan, eso es sectorial. A la ANA deberían dejarle hacer su trabajo para el futuro de recursos hídricos, y eso es gobernanza. Entonces, por ahí va una de las primeras cosas que hay que hacer. Tampoco la otra es solo cuestión de crear otro ministerio más del agua, ¿no? ¿Cierto? No. Yo creo que reforzando el ANA es suficiente. Pero hay que hacer cambios. Y son cambios importantes. Y lo otro es que los gobiernos regionales deberían de comenzar a planificar territorialmente su espacio. Su espacio, sí. ¿No? Entonces, ver cuáles son sus fuentes, qué hago con mis cuencas, cómo recargo el agua en las cuencas. Y no estar pensando solamente en trasvase, porque eso al final tampoco es que va a durar. ¿Y cómo ve usted finalmente la relación trabajo para exportación y trabajo para el mantenimiento interno de nuestras necesidades? La agroexportación, la gran ventaja es que da mucho empleo. Entonces, a diferencia de las industrias extractivas, la distribución de las riquezas es más masiva. Entonces, por ejemplo, ICA, agroexportadores, ¿no?,
que dependen del agua subterránea, dicho sea de paso, que ese es otro tema para conversar, pero que consiguió empleo pleno. Eso no son pocos los que han conseguido empleo pleno. Trujillo estuvo a punto de lograrlo, pero también con Chavimochi. Entonces, si son necesarias la inversión privada, sí, pero hay que ir paso a paso. O sea, es necesario la agroexportación, pero con sueldos justos. O sea, yo puedo dar empleo pleno, pero les pago 700 soles mensuales a mis trabajadores. Y gano un montón de plata. O sea, sí tengo para pagarles mejor. Pero, por ejemplo, esas cosas hay que negociarlas, yo creo que los privados también tienen que entender de que tienen que mejorar las condiciones de vida y eso genera mucho. Entonces, por ejemplo, en Ica hay casi ciudades nuevas creadas por la migración que ha habido para la agroexportación. Pero eso no quiere decir que descuidemos la agricultura familiar en la sierra o pensar en agricultura de exportación en sierra, pero dándoles pues capacidades. O sea, el Pronamage, que antes era, por ejemplo, el antiguo Pronamage, que se preocupaba por conservación del suelo, por mejoramiento de semillas, asesoramiento técnico, eso ya no hay. O sea, o está muy débil. Pero, por ejemplo, sí tenemos que trabajar en eso. ¿Y qué hacemos también con la agricultura en selva? No nos olvidemos el porcentaje de selva que tiene Perú. Para eso, porque también no es cuestión de que los del otro espacio, llámese sierra, costa, vayan a trabajar pensando que están trabajando en un mismo tipo de terreno, por ejemplo. No, la selva, ¿no es cierto? Un deterioro terrible. Sí, pero eso se debe de ordenar. Pues el problema es que cuando no nos fijamos, bueno, va avanzando, ¿no? Acuérdense que antes la selva tenía el 5% de la población del Perú. Ojo, ahora está ya creo que llegando al 20% de la población. Entonces, a veces cuando escucho de que tenemos un problema, la distribución del agua en el Perú, que la mayoría está en la selva, hay muy poco en la costa, el problema no es el agua. El problema son los seres humanos que se estacionaron en la costa donde no hay agua. ¿Qué es a donde vamos a llegar como consecuencia en este programa? De que no es solamente un problema técnico el del agua, es un problema que se convierte, entre comillas, en natural por acción humana. Así es. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Sí, yo recuerdo mucho, creo que casi pocos lo recuerdan, Belaúnde quiso cambiar la capital del Perú y comenzó a crear la ciudad Constitución, justo en la selva, ¿no? por Ucayali. Pero bueno, eso no prosperó, pero un poco la idea era dejar el centralismo limeño y ubicar la capital del Perú en la selva sobre el agua, digamos, ¿no? La regionalización no funciona. La regionalización, bueno, yo sí creo que debe haber regionalización y un poco más fuerte. Yo pienso que sí, porque el centralismo en Lima es aterrador para las provincias. O sea, yo le pongo un caso. Si no me equivoco, por ejemplo, hay industrias que están en las regiones y que no pagan sus impuestos en las regiones. Pagan los impuestos en Lima. O sea, Yanacocha paga sus impuestos en Lima, no paga en Cajamarca. Y así muchas industrias. Entonces, claro, todo el mundo dice, no, la capital produce la mayor cantidad. Pero eso hay que analizarlo, ¿eh? Porque si los impuestos no los pago en Cajamarca y los termino pagando en Lima, los impuestos de Arequipa no los pago en Arequipa y los pago en Lima, claro, pues se ve que Lima produce todo, porque ahí se pagan los impuestos. Pero no es tan así. Entonces hay que transparentar también eso, ¿no? Ahora, pero tenemos que tener personas capacitadas. No digo que no haya, ojo, no digo que no haya en provincia. Sí las hay, y muy buenas. El problema es que la política está tan desprestigiada que hay muchas personas, pienso yo, de que están en plena capacidad, no quieren meterse a la política por el desprestigio que tiene, ¿no? O sea, alguien que quiere meterse a la política le van a investigar si su hijito se cayó, o sea, le rebuscan toda su historia. Entonces, yo prefiero no meterme, dicen, en la política, ¿no? ¿Para qué someterme a un tipo de política sucia, digamos, ¿no? Bueno, ingeniero, ha sido un gusto tenerlo acá. Muchas gracias. El programa, nosotros, por cuestiones mediáticas, lo vamos a dividir en partes más pequeñas. Claro. Pero entonces,
nuestros amigos que ven nuestro canal tendrán la oportunidad de encontrarlo en todo momento ahora con un apoyo de las redes, no solamente una programación ritual de todos los días o cada semana, pero sí una cuestión sistemática que es la que debe abundar la educación, especialmente de la gente, ¿no? De acuerdo a sus lugares de origen también. Claro. Le agradezco mucho la gentileza y de habernos dado su gran experiencia. Muchas gracias. Y de conceptos que nos posibilitarán tener un mejor modo de vida en nuestro país. Muchas gracias a ustedes y gracias al colegio también. ¿Usted considera que nosotros debamos abundar o apoyar? Con mucho gusto. Muy bien. Y Les haré llegar algunas sugerencias. Siempre. Muchas gracias. Gracias. Muy amable.